Hola chiquillos, chiquillas. Sabemos que han sido momentos súper difíciles. Estamos a un poco más de a un mes, ¿cierto?, de que se haya decretado una pandemia a nivel mundial y que nos ha obligado de cierta manera a replantearnos en muchos sentidos. Tener que estar encerrados es difícil. Tener que dejar de tener el contacto social que teníamos ha sido difícil. Y por lo mismo hemos tratado de buscar las mejores de las estrategias en el liceo técnico para que podamos mantener el contacto a pesar de no tener que vernos, ¿ya? De poder seguir teniendo ese contacto. Así que esta es una de las formas. Vamos a hacer una clase virtual hoy día. Espero que puedan plantear todas las dudas que quieran al final de cada clase. Estamos convencidos, ¿cierto?, de que podemos seguir adelante a pesar de la distancia. Cuando nos volvamos a encontrar vamos a hacer todo lo práctico que tiene nuestra especialidad y por ahora nos vamos a centrar en algunos conocimientos teóricos que esperamos puedan entender. Ustedes hace un poquito más de una semana recibieron un PowerPoint, ¿cierto? Nosotros trabajamos siempre enviándoles el PowerPoint, ustedes los escriben y después se los explicamos en la clase. Como no podemos tener clases, lo vamos a hacer a través de este sistema, ¿ya? Así que ese Power que ustedes recibieron, los cuartos medios, que tiene que ver con PNI, hoy día se los voy a explicar, ¿ya? Así que vayan anotando en un cuadernito aparte, ¿cierto?, todas las dudas que puedan hacer de esta clase y yo se las voy a resolver o cualquiera integrante del equipo, ¿cierto?, de enfermería se las puede contestar, ¿ya? Me gustaría, primero que todo, que espero que estén muy bien en sus casas, quédense en la casa, si pueden ser buenos agentes de cambio como lo hemos conversado siempre, traten de explicarle a sus familiares que la única manera de cuidar a los nuestros y ustedes mismos es quedándose en la casa en la medida que se pueda. Yo sé que hay muchas personas que tienen que salir a trabajar, entre esas muchos de sus ex compañeros, ¿cierto?, que en estos momentos están haciendo turno y de cierta manera también están haciendo lo suyo dentro de los lugares de trabajo, pero ustedes háganlo en su casa, con los de ustedes. Eduquen en la medida que puedan. Hace unos días atrás, ¿cierto?, hicimos una especie de competencia del lavado clínico de manos. Traten de enseñarle a los suyos, no a lo mejor el lavado clínico de manos, pero sí a tener esos hábitos que son necesarios, sobre todo en estos momentos. Eh, Apoyen, contengan. El encierro hace, ¿cierto?, saca lo mejor de nosotros en cuanto a creatividad y a veces también saca lo peor de cada una de las personas. Entonces, traten de ser contención en esos momentos porque para eso estamos estudiando, para eso nos amamos esta especialidad y ustedes van a ser a lo mejor ese puente que puede existir entre que se arme un conflicto dentro de la casa o más bien hayan soluciones. ¿Ya? Así que es una difícil tarea, pero es muy lindo lo que estamos estudiando. ¿Ya? Bueno, vamos a lo nuestro. Vamos a comenzar con la clase de PNI. Y lo primero que les voy a pedir es recordar un poquitito. El año pasado tuvimos una clase que nos hablaba del sistema inmunológico, del sistema linfático. Me gustaría que cada uno de ustedes cierre sus ojos por un momento y empiecen a pensar en todas las palabras que se le vienen a la mente cuando yo digo sistema linfático. Cierren sus ojitos, piensen, muy bien. Vamos recordando de qué se trataba el sistema linfático. Ya están saliendo las primeras palabras, ¿cierto? Bien, a ver, ¿quién se atreve? Palabras quizás como ganglio, o quizás timo, o linfocito, puede ser. ¿Alguien pensó en linfocito? Bien. O leucocito. Por ahí,
Linfa también alguien dijo, sí, alguien pensó en linfa, bien, sí. Y alguien pensó en inmunidad. ¿Y qué significaba inmunidad? ¿Lo recuerdan? Cuando vemos, por ejemplo, los reality shows, o cuando vemos algunos concursos por ahí, y dicen, esa persona va a ser la inmune de esta semana. ¿Qué significaba la palabra inmune? ¿Qué se les viene a la mente cuando uno dice inmune? Muy bien, está protegida, ¿cierto? Está protegida. ¿Por qué? En nuestro cuerpo la inmunidad tiene que ver con nuestras defensas. Y el power de hoy tiene que ver, la clase de hoy, con las defensas, ¿ya? Un poquitito a grandes rasgos vamos a centrarnos en lo que son las vacunas. Sobre todo en esta época que estamos escuchando hablar, ¿cierto? Que empezó antes la campaña de vacunas contra la influenza, ¿cierto? Y la gente anda buscando vacunas y vacunas. Y en estos momentos con el COVID-19, lo que más se necesita es una vacuna, ¿cierto? Cada vez que hay un brote epidémico, que en este caso se transformó en pandemia, atravesó todos los límites geográficos de un lugar, y a nivel mundial está esta gran epidemia, pandemia, ¿cierto? Se necesita una vacuna. Las vacunas nacen con la finalidad de combatir distintas infecciones, distintas enfermedades infectocontagiosas, ¿ya? Y bueno, en Chile la mayoría de las vacunas se administran por vía parenteral. Parenteral, la mayoría. Hasta hace poco existía una vacuna, ¿cierto?, que se administraba por vía oral, ¿ya? Pero la mayoría son por vía parenteral. ¿Qué es lo que hacen las vacunas? Las vacunas no son otra cosa que una sustancia biológica. Se creó en un laboratorio. ¿Para qué? Para crear inmunidad. Si yo me voy a lo que es inmunidad y hago recuerdo el año pasado lo que vimos con respecto a inmunidad, ¿qué podemos decir? Vamos a empezar, perdón. Dejar de compartir, ahí. Recién estoy... A ver. Tenemos, en cuanto a inmunidad, esta palabra, ¿cierto? Hay dos tipos de inmunidad. Una inmunidad que es activa y otra que es pasiva, ¿ya? La pasiva es la que transmite la madre durante la gestación a su feto o embrión, ¿ya? Esa es una inmunidad pasiva. Ocurre porque sí, solamente de traspaso. Y tenemos una inmunidad activa. Como su nombre lo indica, hay que hacer algo para que ocurra esa inmunidad, ¿ya? La inmunidad activa también hay dos tipos, una natural y una artificial. ¿Qué imaginan ustedes que podría ser la inmunidad activa natural? Muy bien. La que adquirimos a lo largo de la vida de manera natural. ¿Cuándo? Cuando tomamos contacto con las infecciones. Por ejemplo, cuando yo era pequeña, fui a un cumpleaños y había uno de los niños que estaba con varicela. Y yo me contagio de varicela cuando soy pequeña y creo todo un sistema de defensas naturales en contra de la varicela. Tomé contacto con la enfermedad, tomé contacto con ciertos resfriados, ¿cierto? Y yo voy creando inmunidad contra eso. Por eso es bueno que los niños salgan, no estén siempre encerrados en una burbuja, porque en la medida que tomen contacto, ¿cierto?, con distintos gérmenes, van a tener una inmunidad de manera natural, ¿ya? Y por otra parte, el otro tipo de inmunidad activa es artificial. Y en ese contexto estamos ahora con las vacunas, ¿ya? El Programa Nacional de Inmunización, o PNI, es un tipo de inmunidad activa artificial, ¿ya?
¿Qué hace esta vacuna? Como les decía yo al comienzo, es una sustancia biológica, la creó un laboratorio. ¿Con qué finalidad? Aquí adentro de la vacuna van a haber gérmenes, los mismos gérmenes que provocan la enfermedad, pero muchas veces están o atenuados o muertos. A pesar de estar atenuados, muertos o ser toxoides de la misma enfermedad, cuando yo la administro, vamos a tener, esta guaguita se la saqué a mi hija, cuando yo la administro, ¿cierto?, en el cuerpo de la persona, lo que yo hago es mandar una información, es decirle a mi sistema inmunológico, ¿sabes qué? Está entrando un germen. Es como cuando yo era pequeña y tomaba contacto con la enfermedad, pero ahora lo hago de manera artificial. Esa información llega al sistema inmunológico, ¿y qué es lo que hace el sistema inmunológico? Danger, ¿cierto? Danger, peligro, peligro, alerta de peligro, está entrando este germen. ¿Qué es lo que hace el sistema inmune? Inmediatamente crea un ejercicio de defensa, un sistema inmune en contra de esa enfermedad. Si yo administro virus de la hepatitis, el cuerpo reacciona y dice, danger, virus de la hepatitis, ingresando, atento, atento, y se crea el ejército en contra del virus de la hepatitis. Entonces, cuando la persona toma contacto con alguien que tenga hepatitis de ese tipo de la vacuna, el sistema inmune ya está preparado. ¿Con qué? Con los anticuerpos necesarios para defender el organismo. Eso es lo que hace la vacuna. Sustancia biológica que tiene el germen atenuado o muerto, pero capaz, lo suficientemente capaz de provocar, ¿cierto?, la reacción que es la generación de anticuerpos contra esa enfermedad específica. ¿Ya? ¿Se entiende? Perfecto. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar entonces con el Power. Es un poquito extenso. Esta clase va a durar 40 minutos, vamos a tener un descanso y vamos a continuar con el Power. Como les dije en un comienzo, por favor vayan anotando sus preguntas. Vamos a comenzar. Bueno, acá tenemos el Power de PNI. Bueno, como lo dijimos desde un comienzo, PNI significa Programa Nacional de Inmunizaciones. En otras palabras, es el calendario de vacunación. El calendario de vacunación generalmente en Chile se va adaptando a la contingencia, a lo que va ocurriendo. Sabemos muy bien ahora, sobre todo ahora, que muchas de las enfermedades infectocontagiosas que son virales van mutando año a año. Por lo tanto, hay que ir adaptando este calendario. A veces se cambian las dosis, a veces se cambian las edades, a veces se cambia la revacunación. Nos vamos a dar cuenta cuando veamos el calendario de este año que hay muchas vacunas que se repiten en distintos grupos etarios. Así que vamos a conocerlo. ¿Por qué les digo esto? Porque el calendario que se van a aprender ahora, lo más probable es que el próximo año se le haga alguna adecuación. Si bien es cierto, se mantiene cierto la mayoría de las vacunas, todos los años van ocurriendo adecuaciones, así que todos los años hay que ir actualizándose. Este es el calendario de vacunación del año 2020, ¿ya? El que se tienen que aprender ustedes. Vamos a hacer un repaso por todo el calendario, edad por edad, para poder ir haciendo un... Quiero agrandarlo un poquitito. Ya, acá lo tenemos. Bueno. Es tan bueno y tan completo nuestro calendario de vacunación en Chile que los niños desde que nacen comienzan a estar protegidos. ¿Ya? Todo niño que nace en Chile
recibe su primera vacuna en el momento de nacer. Ya, lo más probable es que ocurra al primer día, a las horas después de nacido. Nunca un niño se va de alta, ¿cierto?, desde el lugar en que nació sin su vacunación. Y la primera vacuna que recibe es la BCG. ¿Ya? Esta BCG, ¿dónde se me fue el cursor? Ahí, la BCG, que más adelante vamos a ver en qué consiste esta vacuna. Esta BCG es una vacuna que previene y protege contra enfermedades invasoras por Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? Y además, a todos los niños que reciben una dosis de vacuna contra la hepatitis B. ¿Alguien se imagina o conoce esta vacuna? Sí, es la misma que reciben ustedes, ¿cierto? Que reciben 3 dosis en el momento de ingresar a una carrera o especialidad del área de la salud, ¿ya? Después, a los 2, a los 4 y a los 6 meses, se vuelve a vacunar en el control a los lactantes. Y aquí reciben una super vacuna. ¿Por qué una super vacuna? Porque se llama hexavalente. El prefijo hexa, no sé dónde anda el cursor, se me escapa por ahí. El prefijo hexa significa 6. Por lo tanto, esta vacuna previene y protege contra 6 enfermedades infectocontagiosas. Nuevamente tenemos la hepatitis B, que le habían recibido una dosis solita cuando los niños eran recién nacidos. Tenemos contra 3 enfermedades bacterianas, que son la difteria, el tétanos y la tos convulsiva. Otra enfermedad bacteriana que es todas las enfermedades invasoras por Haemophilus influenza tipo B, HIV, y contra la poliomielitis. Por lo tanto, esta super vacuna previene contra esas 6 enfermedades, ¿ya? 2 virales y 4 bacterianas. Y además, aquellos niños que hayan sido prematuros, es decir, que nacieron con menos semanas de gestación, reciben además una vacuna que se llama la neumocócica conjugada, ¿ya? Solo los prematuros, y que los va a proteger contra enfermedades invasoras por el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? A modo de tips, los virus son bien fomes, porque los virus generalmente se llaman como la enfermedad. Virus de la hepatitis, virus de la varicela, virus del herpes, ¿ya? En cambio, las bacterias tienen nombre y apellido. Fíjense que son bacanes las bacterias. Las bacterias tienen nombre y apellido, y todos los nombres de las bacterias, a pesar que son muy difíciles de pronunciar, comienzan con una letra mayúscula y el apellido con letra minúscula. Por lo tanto, cuando yo digo Streptococcus pneumoniae, estoy hablando de una bacteria. Muy bien, tiene nombre y apellido, ¿ya? Al año de edad, los niños se vacunan, reciben la vacuna 3 vírica. 3 vírica, o sea, 3 virus. Muy bien. Y estos virus son sarampión, rubiola y parotiditis. Reciben además la meningocócica conjugada, que es contra enfermedades invasoras por Neisseria meningitidis. Si yo digo Neisseria meningitidis, ¿qué será? ¿Una bacteria o un virus? ¡Excelente! Una bacteria. Y la neumocócica conjugada, que es para prevenir enfermedades invasoras por, nuevamente, el Streptococcus pneumoniae. Se dan cuenta que los niños prematuros la habían recibido a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Pues bien, la mayoría de los niños que tienen todas sus semanas de gestación la reciben al año de edad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque generalmente esta bacteria, el Streptococcus pneumoniae, afecta mucho al sistema respiratorio,
a los pulmones. Y en el caso de los niños prematuros, ellos todavía, su sistema respiratorio está muy inmaduro. Por lo tanto, necesitan mayor prevención. A los 18 meses, o sea, al año y medio de edad, nuevamente se repite la supervacuna, que previene ¿cuántas enfermedades? 6. Muy bien, la hexavalente, que son las mismas enfermedades que prevenía a los 2, a los 4 y a los 6 meses. Además reciben la vacuna para prevenir la hepatitis A. ¡Oh! Otra hepatitis. Primero prevenimos la hepatitis B y después una vacuna al año y medio contra la hepatitis A. Más adelante vamos a ver por qué. Se agregó además la vacuna contra la varicela a los 18 meses de edad. Esta es una vacuna relativamente que se empezó a administrar estos últimos años, ¿ya? Y tenemos una vacuna que aquí tiene unos asteriscos, que es la vacuna contra la fiebre amarilla. Esta vacuna la reciben todos los niños que han nacido en Isla de Pascua, ¿ya? O que viven y habitan en Isla de Pascua. Qué suerte la de ellos. Vamos bajando. Ahí, después de los 18 meses, los niños descansan hasta su etapa escolar. En primero básico, hay una nueva vacuna de 3 vírica. ¿Se recuerdan a qué edad se recibía la 3 vírica? ¿3 virus? Muy bien, ¿quién lo dijo por ahí? Al año de edad. Al año de edad, que previene contra el sarampión, la rubiola y la parotiditis. Después tenemos la DPT acelular, la DTP. Esta es una vacuna que vamos a ver más adelante, que es un toxoide que previene enfermedades contra 3 bacterias. En primero básico tenemos contra 3 bacterias y contra 3 virus, ¿ya? Difteria, tétanos y tos convulsiva. ¿Les suenan esas 3 enfermedades? Difteria, tétanos y tos convulsiva. ¿Qué otra vacuna prevenía esas enfermedades? La supervacuna. ¿Cómo se llama esa supervacuna? Hexavalente. Muy bien. Solo que aquí ya viene solita para estas 3 bacterias. ¿Ya? Primero básico. Después, en cuarto básico, se coloca la primera dosis de vacuna para prevenir las infecciones, miren qué interesante, contra el virus del papiloma humano. Ya en cuarto básico, a los 9 años, se empieza a colocar esta vacuna para prevenir el virus del papiloma humano, que si ustedes recuerdan un poco, lo tratamos en extenso con las matronas que el año pasado les fueron a hacer un taller. ¿Se acuerdan? El virus del papiloma humano. Una primera dosis. Hasta hace un poco más de un año, esta vacuna se le colocaba solamente a las niñas. Miren qué raro es. Solo a las niñas, ¿ya? Pero ahora se demostró también que los hombres también deberían necesitar de esta vacuna. En quinto básico se coloca una segunda dosis de la VPH, que es la misma vacuna que previene las infecciones por virus del papiloma humano. Y en octavo básico se coloca nuevamente la DTP, la que se colocaba en primero básico, que era contra 3 bacterias, ¿cierto? Contra 3 enfermedades infectocontagiosas: difteria, tétanos y tos convulsiva. Ese es a grandes rasgos el Programa Nacional de Inmunizaciones para los Niños. Pero además se agregaron 2 grupos de riesgo, que son adultos embarazadas desde las 28 semanas de gestación y personas mayores de 65 años y más. Es decir, ¿qué grupo etario? Adulto mayor. A las embarazadas desde las 28 semanas de gestación reciben también una dosis
de DTP acelular contra la difteria, el tétanos y la tos convulsiva, para prevenir esas 3 enfermedades: difteria, tétanos y tos convulsiva. Y a las personas mayores de 65 años y más, o sea, a los adultos mayores, se le coloca una vacuna que se llama neumocócica polisacárida y sirve para prevenir enfermedades invasoras por el Streptococcus pneumoniae. ¿Se acuerdan que había una vacuna para los prematuros y que después se repetía a los 2, a los 4 y a los 6 meses? Es muy parecida. Es contra el mismo germen, el Streptococcus pneumoniae. ¿Ya? Bueno, ese es nuestro Programa Nacional de Inmunizaciones. Como les digo, se lo tienen que aprender muy bien, ¿ya? En el segundo semestre lo más probable es que aprendamos otras cositas con respecto a las vacunas. Por ahora les vamos a pedir que se aprendan este calendario y lo más probable es que el 2021 vamos a tener novedades con respecto a este PNI, ¿ya? Por ahí surgió una duda de alguien que me preguntó que por qué la vacuna en contra de la influenza no estaba en este calendario de vacunas. Estas vacunas que acabamos de ver son fijas, están siempre, se colocan por edades. Y hay otro sistema de inmunización en Chile que son las campañas de vacunación, que son contra enfermedades infectocontagiosas que son estacionales como la influenza, o más bien cuando una persona va a viajar o ha tenido algún accidente, ¿cierto? Y se agregan algunas vacunas como la antitetánica, la antirrábica, si me mordió un perro, etcétera. Hay campañas de vacunación, hay vacunas que son puntuales debido, ¿cierto?, a una situación puntual, se coloca esa vacuna, y estas son fijas. Este es el calendario de vacunas que todo el mundo debería respetar, ¿ya? Vayan anotando sus preguntas. Avanzamos entonces en el Power. No sé para dónde me estoy yendo, pero parece que no. Ah, ya entendí, ya. Parece que tengo que acá, apretar acá, ¿o no? ¿Por qué no me suben las hojas del Power? Veamos. Ya, acá tenemos. Bueno, ¡oh, qué grande! Ya, chiquillos. Arrancamos con la primera vacuna, la BCG. ¿Ya? ¿Por qué se llama BCG? Porque está formada por el bacilo de Calmette y Waring, ¿ya? Más comúnmente llamado BCG. Así le vamos a llamar para que sea más fácil, ¿ya? BCG. Es una cepa que se ha convertido en inofensiva de la tuberculosis. ¿Se acuerdan cuando hablábamos al comienzo de la vacuna que tenía gérmenes muertos, atenuados? Bueno, esta cepa de BCG es inofensiva, pero también pertenece a la tuberculosis. Entonces va a mandar la información, va a decir al sistema inmunológico, está entrando BCG, ojo, ojo, hay que empezar a preparar el ejército para defenderse de la BCG. ¿Ya? Bueno, la tuberculosis es una infección esencialmente respiratoria, no necesariamente respiratoria, pero principalmente causa daño en el sistema respiratorio. Está causada por un bacilo, una bacteria con forma alargadita, bacilo de Koch. ¿Ya? La vacuna BCG consiste en la inoculación de BCG para razones preventivas o profilácticas. ¿Ya? ¿A qué edad se colocaba? Recién nacido. Muy bien. Acá tenemos a nuestra vacuna hexavalente que previene, muy bien, 6 enfermedades. La primera, hepatitis B. La hepatitis B es la irritación e hinchazón o inflamación del hígado, ¿cierto? Nuestro órgano después de la piel más grande y que está en nuestro hipocondrio derecho, debido a una infección con el virus de la hepatitis B. El virus de la hepatitis, hay varias cepas y la nomenclatura de ellos siempre va a llevar una letra. Tenemos hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C,
por ahí se reconoce hasta en hepatitis E, ¿ya? Pero el calendario de vacunas previene, ¿cierto?, la hepatitis A y la B. En este caso, a los 2 meses recibe, perdón, el recién nacido recibe una vacuna contra la hepatitis B, ¿ya? Y ahí tenemos la hepatitis A, otros tipos de hepatitis. El virus de la hepatitis B causa una infección por hepatitis B. Usted puede contraer hepatitis a través del contacto con la sangre o los fluidos corporales como semen, los flujos vaginales y la saliva de una persona que tenga el virus. Por eso es importante que todo recién nacido reciba esta vacuna contra la hepatitis B, porque acá tenemos, ¿cierto?, el flujo vaginal lo puede contagiar a través del canal de parto. ¿Y por qué nosotros, cierto, que nos desempeñamos en el área de salud, tenemos que recibir 3 dosis? Porque tomamos contacto con fluidos corporales de alto riesgo. Y basta, cierto, con que nosotros tengamos un accidente con un elemento cortopunzante para que podamos contraer esta enfermedad. Así que es muy necesaria. Las personas que pueden estar en riesgo de contraer hepatitis B son las que, primero que todo, tienen relaciones sexuales sin protección y con una pareja infectada. Ya vimos ya que el semen y el fluido vaginal son capaces de contagiar el virus de la hepatitis B. Aquellas personas que reciben transfusiones de sangre, ¿ya? Aquellas que tienen contacto con sangre en el trabajo, ustedes, ¿ya? Por ejemplo, los trabajadores de la salud, superhéroes en estos momentos, ¿cierto? Aquellas personas que han estado sometidas a diálisis renal por largo tiempo, aquellas que se hacen un tatuaje o acupuntura con agujas contaminadas. Por eso es súper necesario, chiquillos, a quien se haga tatuaje, ¿cierto?, consultar primero por los permisos que tiene el tatuador, ¿cierto?, y darse cuenta de que todo aquel material que utilice esté sellado y estéril, ¿ya? Porque van a tomar contacto con sangre. Aquellas personas que comparten agujas durante un consumo de drogas y aquellos que comparten artículos personales como por ejemplo cepillos de dientes, las máquinas de afeitar, el corta uñas, sobre todo ahora que están en cuarentena, no vayan a sacar por ahí la máquina de afeitar de otra persona, no, ¿ya? Y aquellos que nacieron de una madre infectada con hepatitis B, ¿cierto? Porque hay una transmisión transplacentaria. ¿Estamos? Vayan anotando sus dudas. Teníamos entonces 2 enfermedades causadas, ¿cierto? Una por un bacilo, que es el bacilo de Koch, y otra por un virus, que es la hepatitis B. Esas 2 vacunas las recibe el recién nacido, ¿ya? Vamos ahora, perdón, me traspapelé, ya estábamos en la hexavalente, ¿cierto? Porque está cambiada ya. Estábamos en la hepatitis B de la hexavalente. Ahí fue donde me trae. Ya, estamos en la hexavalente, perdón. Vimos la hepatitis B de la hexavalente y la hepatitis B también la recibían los recién nacidos. Por eso pensé que se me había repetido la diapositiva. Ya, la segunda enfermedad que previene esta vacuna hexavalente es una enfermedad bacteriana, ¿ya? La difteria. Es una infección aguda causada por una bacteria llamada Corynebacterium diphtheriae. Se dan cuenta que tiene un nombre que es difícil, latín, Corynebacterium diphtheriae. Apellido con minúscula, nombre con mayúscula. Las causas que provocan esta infección es una bacteria. La bacteria se propaga a través de las gotitas respiratorias que están súper de moda en estos días, ¿cierto? Estamos hablando de estas gotitas que se producen al toser, al hablar, al cantar, al respirar. Ya nosotros provocamos estas microgotitas, estas nanogotitas que le llaman por ahí, y la persona infectada la transmite a la otra. Puede que no tenga ningún síntoma. La bacteria infecta más comúnmente la nariz y la garganta,
La infección de garganta produce una pseudomembrana o cubierta de color gris o negro. Es dura y fibrosa y puede obstruir las vías respiratorias. Esa es como la característica más importante de la difteria, chiquillos. Hay una pseudomembrana acá en la garganta que da la sensación de que uno quisiera tragar algo y lo tiene ahí atrapado, como una especie cuando se pegan estas gomitas o cuando hay un pedacito de jalea, ¿cierto? Y uno trata de empezar a tragarla y no puede, ¿ya? En algunos casos la difteria infecta la piel primero y produce lesiones cutáneas. No siempre empieza en la garganta, la mayoría de las veces, ¿ya? Pero es lo principal, cuando la persona refiere, ¿cierto?, que le cuesta un poco respirar y que tiene un problema para deglutir porque tiene algo como pegado en la garganta, lo más probable es que se trate de una difteria. Uno observa, hace el análisis clínico y observa, mira dentro de la garganta y va a ver esta membranita de color gris, ¿ya? Una vez que usted está infectado, la bacteria produce sustancias peligrosas llamadas toxinas, las cuales se diseminan a través del torrente sanguíneo a otros órganos, como el corazón y el cerebro, y causan daño. Imagínense ustedes, la bacteria está alojada en esta garganta, ¿cierto? Y a veces empieza a liberar estas toxinas que se van a través del torrente sanguíneo. Imagínense dónde van a dar: corazón, cerebro. Los factores de riesgo para la difteria incluyen ambientes de hacinamiento. ¿Por qué? Porque el método de propagación es por la vía aérea. Mientras más gente haya viviendo en un espacio que está cerrado, más probable es cierto que si se toma contacto con un contagiado es transmitir la enfermedad. Higiene deficiente y falta de vacunas. Esos son los factores de riesgo principales para contraer la difteria. Los síntomas generalmente se presentan de 1 a 7 días después de que la bacteria ingresó a su cuerpo. Hay un periodo de incubación de más o menos una semana, ¿ya? Dentro de los signos y síntomas que aparecen a la semana después de contraído, ¿cierto?, de que haya ingresado la bacteria a nuestro cuerpo, se pueden producir fiebres, escalofríos, dolor de garganta, ronquera, dolor al deglutir, tos similar a la de Krupp, o sea, como tosen los perros, ya la tos perruna. Babeo, no les voy a hacer eso en el video, sugiere que está a punto de presentarse una obstrucción de las vías aéreas. Cuando se empieza la persona a babear, generalmente es porque tiene una obstrucción, no está dejando pasar el aire y generalmente la saliva, en vez de tragarla, la persona la expulsa. Coloración azulada de pieles mucosas, o sea, cianosis, secreción nasal acuosa y con sangre, problemas respiratorios, incluso dificultad respiratoria, disnea, respiración rápida, sonidos respiratorios chillones, se escucha un estridor. Uno al colocar el fonendoscopio, ¿cierto?, en la zona torácica suena como una crepitación, un estridor. Hay úlceras en la piel, generalmente se observa en áreas tropicales, no acá en Chile, pero generalmente si uno está en otro lado y también es un signo en las lesiones cutáneas. Si uno se pone a pensar, todos estos signos y síntomas nos podrían confundir hacia otros diagnósticos, inclusive hacia un COVID-19, ¿cierto? Esta disnea, la fiebre, el dolor de garganta, la ronquera, son muy similares. ¿Es por qué? Porque el germen está alojado en nuestra garganta. ¿Ya? Se parecen mucho, pero esta es una enfermedad bacteriana. Recordemos siempre que esos toxoides que produce el Corynebacterium diphtheriae pueden viajar a través de la sangre y nos pueden causar problemas en el corazón y en el cerebro. ¿Qué exámenes se podrían tomar, ¿cierto?, una persona para saber si tiene o no difteria, para hacer un diagnóstico diferenciado que le llaman los médicos, para descartar otras enfermedades respiratorias y para decir sí, esta es una difteria? Hay un examen que se llama tinción de Gram o cultivo de exudado faríngeo para identificar la bacteria. Se toma, ¿cierto?, con un hisopo, se lleva el cultivo faríngeo a un caldo de cultivo y se le tiñe una tinción de Gram, se le agrega un líquido, ¿cierto? Y si sale positivo, generalmente el examen ha arrojado que la persona tiene una difteria. Se analiza también la toxina,
para detectar la presencia de la toxina producida por la bacteria, o sea, qué tan avanzada está esta enfermedad y si está ya produciendo toxinas o no, si hay presencia de toxinas a nivel sanguíneo. Y además se realiza un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque recordemos que las toxinas viajaban por el torrente sanguíneo y producían daño en el corazón. Muy bien. A ver si está alterado o no está alterado ese electrocardiograma. ¿Estamos bien? Ya. Sigamos entonces. Tengo que ver el horario porque esta clase dura solo 40 minutos. Nos queda poquito. Yo creo que alcanzamos a ver el tétanos. Bueno, el tétanos es la tercera enfermedad que previene la hexavalente. Hepatitis B, difteria, tétanos. El tétanos también es una enfermedad bacteriana, ¿ya? Es una enfermedad grave que afecta el sistema nervioso. ¡Oh, qué terrible! Dando lugar a contracciones musculares dolorosas, en particular la mandíbula y los músculos del cuello. Miren, esta bacteria, que uno la ve ahí bonita en estas imágenes, se llama Clostridium tetani, bacteria, nombre y apellido, Clostridium tetani, y causa el tétano. Vamos a escuchar mucho, ¿cierto? Que es súper peligroso enterrarse algún elemento que esté oxidado. El Clostridium tetanis es súper amigo de estos lugares y es ahí donde se aloja. Por eso es muy importante cada vez que nosotros nos cortamos o nos enterramos un clavo con algo que esté oxidado, en este caso un alambre de púa y ahí, ¿cierto?, una gilet, nos pueden causar el tétanos. Y recordemos que es una enfermedad que nos va a producir daño en el sistema nervioso, por lo tanto, tenemos que tomar las precauciones cada vez que tengamos un accidente, ¿cierto?, con algo que esté en estas condiciones, tenemos que recurrir a un centro de salud para que el centro de salud nos administre la vacuna en contra del tétanos. Dentro de los signos del tétanos, tenemos que podrían aparecer en cualquier momento, desde unos pocos días hasta varias semanas después de la bacteria del tétanos entró al cuerpo, podrían aparecer estos signos y síntomas. El periodo de incubación promedio es de 7 a 8 días, así que no lo tomen a la ligera, chiquillos. Cada vez que alguien se corte o se entierre, ¿cierto?, algún clavo que esté oxidado, tenemos que ser precavidos y asistir inmediatamente a un centro de salud, porque no podemos esperar a que los signos y síntomas aparezcan una semana después, porque ya el daño puede ser irreversible. Ya dentro de estos signos y síntomas tenemos espasmos y rigidez de los músculos de la mandíbula. La persona empieza a notar, ¿cierto?, que tiene cierta dureza, quiere gesticular algunas palabras y no puede, ¿ya? Rigidez de los músculos del cuello, dificultad para deglutir, para tragar, rigidez en los músculos abdominales y espasmos corporales dolorosos que permanecen por varios minutos. Por lo general son provocados por sucesos menores como, por ejemplo, alguien escuchó un ruido fuerte, apareció una luz que él no esperaba, puede ir conduciendo a la persona y ese estímulo basta para que se desarrollen estos espasmos que son dolorosos, estas contracciones involuntarias que hacen que el cuerpo tome una posición que la vamos a ver ahora, que es la posición típica cuando uno dice tétanos, inmediatamente se imagina esta posición. Pueden haber otros signos como fiebre, sudación, la presión arterial se eleva y la frecuencia cardíaca es rápida, o sea, se producen taquicardias. Y acá tenemos varios ejemplos de la posición que empieza a adoptar el cuerpo con estos espasmos. Siempre me ha costado mucho pronunciar esta palabra. Espero que ahora me resulte la primera. Opistóstonos. No, opistótonos. ¿Ya? Y una risa sardónica. Estas dos posiciones, el opistóstono, que es esta posición rígida, ¿cierto? Invertida, es como cuando uno quiere tratar de hacer la araña, pero esto es involuntario, con una rigidez dolorosa.
Y esta risa sardónica, que es una risa en donde uno extiende el cuello y queda la mandíbula rígida, fuerte y doloroso, duele. Por lo tanto, la persona arruga la frente. Miren, ahí tenemos lactantes con esta posición, un preescolar, un adulto. Por lo tanto, no es una enfermedad, ¿cierto? Que uno podría decir, no, me lo tengo que tomar a la ligera. No, no me va a pasar nada con ese clavo que me enterré en el talón la semana pasada. Podría ocurrir, ¿ya? Así que hay que acudir inmediatamente a un centro de salud para que administre la vacuna para prevenir el tétanos. Yo creo que vamos a retomar en la segunda clase eh, el resto de las enfermedades que previene la hexavalente. Alcanzamos a ver la hepatitis B, la difteria y el tétanos, ya por ahora. Después del recreo, vamos a continuar con el resto de las enfermedades que previene la hexavalente. ¿Ya? ¿Qué son? A ver si alguien se recuerda. Vimos hepatitis B, vimos difteria y vimos tétano. Nos faltaría tos convulsiva y ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Poliomielitis. Tos convulsiva y poliomielitis nos faltan de la hexavalente. Nos vemos más ratito. Eh, planteen todas sus dudas. Si a alguien le quedó alguna pregunta que hacer, puede hacerla sin ningún problema a través del WhatsApp, a través de todas las redes que nos comunicamos con ustedes. Si no es a mí, a la profesora Evelyn, a Daniela, a la profesora Liliana, a Martita, a Cristian, a quien ustedes quieran. Estudien y espero que les haya quedado claro. Nos vemos.